Bien, buenos días a todos, Dios los bendiga. Bendiciones para todos, qué bueno que estemos una vez más reunidos como iglesia. Y vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y queremos que el Señor nos instruya a través de este Evangelio acerca de quién es Jesús, quién es el Señor. Y nos ha venido dando testimonio acerca de quién es Jesús y su importancia, su trascendencia. Quiero que abra su Biblia en San Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos 29 al 34. Juan 1, 29. Si lo encontró, entonces permítame, yo lo invito a que se ponga de pie, hacemos lectura, oramos y nos encomendamos al Señor para que Él nos dirija esta preciosa mañana. Amén. Dice así la palabra del Señor en San Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Padre, gracias. A ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza. A ti toda la adoración. Padre, en el nombre de Jesús queremos encomendarnos a ti esta preciosa mañana. Una vez más queremos reconocer nuestra necesidad, la necesidad de tu presencia en nuestras vidas, la necesidad de que tú nos enseñes, la necesidad del poder de tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Por eso en el nombre de Jesús queremos acercarnos a ti esta preciosa mañana. Y yo te suplico, oh Dios, que tomes el control de nuestra vida, que tú obres, que tú, Padre Celestial, con el poder de tu Espíritu Santo y con tu palabra, perfores nuestro corazón duro y nos transformes y nos renueves y hagas de nosotros un pueblo conforme a tu corazón y a tu voluntad. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder comprender esta maravillosa verdad y lo que implica para nuestra vida. Ayúdanos, oh Dios, para que Jesús, el Cordero de Dios, hoy pueda ser nuestra ayuda, quien perdona nuestros pecados. Ayúdanos para que nuestro corazón esté convencido de ello, para que nuestro corazón crea en esto, porque estoy seguro que eso hará que nosotros podamos alcanzar también la salvación. Así que, Padre, gracias. Ayúdanos, ilumínanos, dirígenos, guíanos, instrúyenos. Yo te lo suplico y te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Qué lindo es ver en este pasaje a Jesús, el Cordero de Dios. Jesús, el Cordero de Dios. Tal vez el pasaje de pronto de los más conocidos de toda la Escritura. Pero en todo el estudio que estuve realizando de este pasaje, la gran mayoría de los eruditos concuerdan que es tal vez el pasaje más importante, una de las verdades más trascendentes que el Evangelio nos puede mostrar. Porque nos está hablando de Jesús, el Cordero de Dios y todas sus implicaciones. Aquí nos encontramos con un testimonio del Bautista. Aquí el Bautista se levanta a darle un testimonio no solamente a Juan el discípulo, sino a todos nosotros y a todos los que estaban allí con él. Y quiere mostrar quién es Jesús. Y pasa a otro nivel, sube otro escalón para presentar a Jesús.
ya lo ha presentado como la luz, ya lo ha presentado como el verbo, ha dado muchas verdades acerca de Jesús. No era Elías, no era él un profeta. Él dijo que Jesús es el Cristo y que él, el Bautista, solamente era la voz. Así que en este escalón que subimos dentro del Evangelio de Juan, encontramos varias cosas importantes. Cuando él lo llama el Cordero, dice un escritor muy importante, J.C. Riley, dice: cuando meditemos en Cristo, cuidemos de considerarlo primero como el Cordero de Dios. Es que Él, como maestro, nos invita a que le sirvamos fielmente. Cuando la Escritura nos presenta a Jesús como Rey, nos está invitando a que le obedezcamos. Cuando nos lo muestra como profeta, nos está diciendo que estudiemos sus preceptos. Cuando nos muestra a Jesús como Redentor, está diciendo que anhelemos su segunda venida. Pero cuando nos lo presenten como el Cordero de Dios, ¿sabe qué está diciendo el Evangelio? Está diciendo que Jesús es el que perdona. Cuando en la Escritura se nos habla, en este caso de Jesús, como el Cordero, no se está refiriendo al Cordero Pascual, porque el Cordero Pascual tenía otros elementos, era una celebración de liberación. Aquí muy específicamente se nos está diciendo que Jesús es el Amnos. Amnos en griego es ese Cordero que quita el pecado. Pero lo lindo del testimonio de Juan, y en concordancia con lo que dice este gran autor y gran escritor comentando sobre este pasaje bíblico, es que Jesús es el que quita no solamente el pecado de Israel, sino que nos dice que está quitando el pecado del mundo. Aquí el Bautista nos está diciendo que Jesús trasciende. Ya no se quedó solamente parqueado en Palestina, ya no se quedó simplemente parqueado en Jerusalén, no se quedó solamente en Belén. Aquí el Bautista nos está diciendo es que Jesús trasciende. Y no solamente quita el pecado y tiene el poder para quitarnos el pecado a nosotros, sino a todos. Él tiene ese poder y ese es el testimonio del Bautista. Y comienza el Bautista a presentar, Juan el Bautista, a presentar a Jesús. ¿Qué es lo primero que él muestra? El versículo 29 dice una verdad muy grande, es una verdad maravillosa. El versículo 29 me dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista como profeta está con todo un conocimiento de las Escrituras. Él no es un hombre sin o con un desconocimiento. No, él tiene un conocimiento como profeta. Él conoce las Escrituras. Y él está haciendo alusión a Isaías 53. En Isaías 53, si usted va allí conmigo. Versículo 7 nos dice, 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí el apóstol Juan está haciéndonos una presentación maravillosa de Jesús.
lo ve venir y por esa revelación que Dios le da a él, ve a Jesús venir y lo primero que declara es: Él es el Cordero de Dios. Así que lo que primero está presentando Juan el Bautista de Jesús es que Él es el don que Dios provee para quitar el pecado. La provisión de Dios para perdonar, para quitar nuestros pecados, ahí venía. Él lo estaba viendo. Jesús venía. Y de ello Él da testimonio. Ahora, Jesús cuando viene a Él y el Bautista lo presenta como tal, que lo presentó varias veces en el versículo 35, en el versículo 36, este título que Él le asigna resalta no solamente la inocencia del Cordero. Es incorrecto presentar a Jesús como un Cordero simplemente con un matiz de inocencia. No es lo único que presenta esta expresión. No es solamente de inocencia, también es perfección de carácter, sumisión, humildad, sencillez, pero también una naturaleza sacrificial. Ahí viene el que también, además de ser manso, además de ser humilde, además de ser suave, dócil, de carácter perfecto, aquí viene el que va a dar su vida en rescate. Él es el que va a perdonar nuestros pecados. Es el que hace posible. Por eso le dice que es el Cordero, pero con una especificación. Un Cordero que quita el pecado. Quitar, la palabra airo, levantar, llevarse, quitar. Es la virtud que tiene Jesús. Es el poder que Él tiene para quitar y perdonar el pecado. Él es el único que tiene ese poder y esa investidura. El que quita significa el que alza y se lo lleva. Alza y se lleva. Se monta al hombro el pecado y se lo lleva. Eso es lo que significa la palabra quitar. Hace alusión a lo que en el Antiguo Testamento y en toda la descripción del apóstol San Pablo nos habla de la expiación. La expiación es el acto soberano de Dios, de Jesús, que cuando va a la cruz da su vida y por ese acto soberano borra, quita el pecado. Cuando Juan el Bautista en el versículo 29 nos presenta aquí a Jesús como ese don de Dios, ese don que Dios ha dado, ese don que Dios ha provisto, es para que quite el pecado. No solamente para que muestre una mansedumbre, que es correcto y que es válido. Está diciendo que no solamente es para ellos, sino que es de una manera sacrificial. Quita el pecado. Cuando la palabra quita, airo, está refiriéndose y nos está enseñando que no solamente lo borra, sino que Él se hace responsable de eso. Amén. Jesús no solamente perdona, se hace responsable. ¿Saben por qué? Porque es que alguien tiene que pagar. Y Jesús es el único que en calidad de Cordero no solamente nos perdona, nos defiende, sino que va y le dice al juez: la cuenta, la deuda de él, yo la pago. ¿No le parece eso a usted una verdad muy linda? Bueno, me voy a convertir yo solo. Bueno, seguramente ese mensaje es para mí mismo. Pero la verdad, yo quiero contarle a usted: Jesús, el Cordero de Dios, no solamente lo quita, lo lleva sobre sus hombros.
Eso es lo que el Bautista está diciendo. Juan el Bautista está testificando, mira, ahí viene, Él es el hombre capaz de llevar el peso nuestro, el de nuestro pecado. Él es el único. Aquí el apóstol Juan también lo mencionó en Primera de Juan. Quiero que usted vaya a Primera de Juan. En la primera carta de él también hizo mención de lo mismo de una manera muy bella y muy especial. En Primera de Juan, capítulo 3. Dice versículo 5. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Si leemos el 4 y el 5 y el 6, podría ser un poco más claro. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, este es el versículo clave, y sabéis que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando Juan el Bautista nos está mostrando a Jesús en la figura del Cordero, nos está dando una gran lección. Nos está diciendo que en Él hay una acción perdonadora. En Jesús se ve evidente el perdón. Por eso yo podría decir hoy, si usted, mi amado, usted está cargado por el peso del pecado, usted no avanza, usted no crece, usted se siente agobiado por el peso del pecado, y no solamente por el peso del pecado, sino por el peso de la culpa, porque una cosa es el pecado y otra cosa es la culpa. El pecado como acción y la culpa como ese sentimiento que te agobia. Hoy yo vengo también, como Juan el Bautista, a decirte, Jesús es el Cordero de Dios que quita ese pecado que te agobia. Si tú hoy has llegado cargado, asfixiado, que no sabes más para dónde coger, el mensaje más esperanzador que yo puedo darte desde este púlpito es que Jesús es ese Cordero que puede sanar tu alma herida. Es el único. Jesús te puede salvar. Aquí el Cordero de Dios es una presentación de Jesús que quita, que borra el pecado, que no solamente me quita el pecado de encima, sino que me sana y me quita la culpa. La expiación resuelve el problema de la culpa. Es que si tú todavía estás pensando, ay sí, yo hice ese acto, yo sé que el Señor me perdonó, pero es que todavía eso, yo me siento como culpable, yo me siento todavía como mal. Pues es Jesús quien también te puede resolver esa culpa. No es correcto decir que Jesús me perdona, pero yo sigo culpable. No, porque la presentación del Bautista, de nuestro Señor Jesucristo, es que Él no solamente perdona, sino que Él se echa a cuestas nuestro pecado. Espero que eso sirva de consuelo para ti que estás agobiado, para el que esté atormentado, que esté con el peso de la culpa encima. Aquí cuando Juan el Bautista nos dice que Él quita el pecado, está queriendo decirnos, iglesia, que Él es quien salva completamente. Él salva completamente. No es correcto yo decirte desde aquí que Él te sana completamente, pero te empiezo a poner condiciones
frente a esa salvación tan grande y ya empiezo después a quitártela. Hay programas de esos televisivos donde hacen esos concursos y te dan una millonada, te la ponen en tus manos. Vea, eso es suyo. Pero entonces después usted tiene que empezar a responderme y si usted no me responde, devuélvame tanto. Y empiezan a poner unas preguntas tan difíciles que a usted le toca empezar a devolver. Tenga. Al final le quitaron toda la platica. El Señor no hace eso. El Señor no puede hacer hoy una promesa de que te salva, que Él es el Cordero que te quita el pecado y después comienza a decirte, a quitarte y después te manda al infierno. Esa no es la operación de Cristo. Cuando el Bautista nos está diciendo, Él es el Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como lo mencionó también en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Para eso apareció Jesús. Para eso Jesús ha venido. Para quitarnos no solamente ese peso del pecado, sino el peso de la culpa que conlleva Él mismo. Es una acción tan perdonadora. Salvador es Jesús, Salvador perpetuo, Salvador infatigable. Purga nuestras penas. Y por eso hoy, según el libro de Hebreos, Él está como sacerdote en el cielo. Y como sacerdote en el cielo, intercede por nosotros. Así que yo quiero invitarle, mi amado, usted se siente agobiado por ese peso del pecado, por el peso de la culpa. Tu solución a ello es poner toda tu fe y tu confianza en Jesús. Jesús es el que puede sanar esa herida. Porque cuando a Jesús se le designó el Cordero de Dios que quita este pecado del mundo, el Padre reconoce que Él es el que va a hacer esa obra redentora, salvífica, única y exclusiva. No piense en otro, no piense en otra acción, solo es Jesús, pero para ello tienes que acercarte a Él. Es importante, iglesia, que nosotros, aunque esta verdad sea muy común, pero es una verdad necesaria para que la llevemos en el corazón. Una verdad donde necesitamos que sea más real en mi estilo de vida, que sea más real en mi vivencia. Pero Juan el Bautista no solamente menciona que Él es el Cordero, de lo cual tendríamos mucho para decir frente a la obra expiatoria de Jesús. Él también dice de Él y da testimonio de Jesús. Y no solamente dice que Él es el don que Dios proveyó para quitar el pecado, sino que Él está investido del poder de Dios. Quiero que mire el versículo 32. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¡Qué lindo testimonio! Ya no es solamente la figura de Cordero, ahora pasa a ser quien está investido del poder de Dios. Es importante tener esto. No puede haber ninguna duda de que Jesús es el Cordero de Dios. Porque Juan inmediatamente, acto seguido, pasa a decir, Él tiene el poder. Yo vi que el Espíritu descendía sobre Él como paloma. Yo lo vi, ahí lo vi. Y el Señor ya me había dicho a mí que sobre quien yo viera que el Espíritu descendía, ese era. Y Juan lo vio. Juan vio a Jesús investido del poder de Dios. El testimonio de Juan el Bautista
narra, describe Isaías 32:15. Volvamos a Isaías. Isaías capítulo 32. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y el desierto, versículo 15, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Jesús es señalado en Isaías, es anunciado como quien sobrevendrá ese Espíritu. En Isaías se deja ver claramente cómo Jesús va a recibir ese poder para poder realizar la obra que se le encomendó. Lo que llamarían algunos, este ungimiento de su Espíritu Santo indica dos cosas. La primera, que Dios lo ordenó para esa obra específica. En otras palabras, Jesús es el indicado para eso. Cuando el Espíritu desciende sobre él, el testimonio que nos está diciendo es: él es el indicado. Cuando el Espíritu Santo posa sobre él, está dándole testimonio: tú que estás agobiado por el pecado, la humanidad que sufre por el pecado, tiene una solución: Jesús. Él es el Cordero de Dios. Pero si esto no te es suficiente, el Bautista dice: te doy otro dato. Él, que es el Cordero de Dios, sobre él descendió el Espíritu Santo y permaneció con él. No fue temporal, ya fue permanente, mostrando así la Trinidad en esta obra preciosa. Y cuando habla del testimonio del Espíritu que desciende sobre él, indica: él es el indicado para esa obra. No hay otro. No hay otro indicado. No hay otro que perdone pecados. No existe un ser humano que perdone pecados, que absuelve de pecados. No existe. Solo Jesús lo puede hacer. No existe hombres que absuelvan. Pero no solamente cuando desciende el Espíritu indica que Él es el indicado. ¿Sabe qué está diciendo? Que Él es el capacitado. Él está capacitado para esa obra. Si usted mira bien conmigo, versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esa investidura con el Espíritu Santo indica que no solamente Dios lo escogió para eso, sino que el mediador fue capacitado para cumplir dicha labor. ¿Me hice entender? Amén. Sí, sí está claro. Es muy importante que usted comprenda eso. Jesús es el Cordero. Jesús está investido de poder. Significa que así es el indicado y significa que ha sido capacitado. Tiene el poder para hacerlo. Por eso nos dice que el Espíritu permaneció sobre él. Y cuando el Espíritu permanece sobre él, mire lo que dice el versículo 33. Yo no le conocía. Lo que indica que no era un asunto elaborado por Juan el Bautista. Él no lo conocía. Fue el mismo Señor el que se lo manifestó, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por eso no solamente es el indicado, está capacitado, tiene todo el poder para hacerlo, para bautizar con el Espíritu, para dar nueva vida
para regenerar. Él es el capacitado para poder transformar, para producir en ti y en mí un nuevo nacimiento por la obra de su Espíritu Santo. Él es el indicado y Él es el capacitado para hacerlo. Iglesia, aquí el Bautista nos está demostrando que el Señor ha sido ungido con el Espíritu Santo. Si yo regreso a Isaías nuevamente, Isaías, el Evangelio según Isaías, el Evangelio del Antiguo Testamento, en el capítulo 61. Estas palabras fueron dichas también por Jesús en Mateo 11 y en Lucas 7. El Espíritu de Jehová el Señor, versículo 1, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El Espíritu Santo indica que Jesús es quien Dios escogió e indica que Jesús es el único capacitado para hacerlo. Y que a su vez Él lo imparte a sus siervos, a sus escogidos. Porque no solamente fue Él, sino que me dice Juan, el testimonio de Juan, que Él también bautizará con el Espíritu Santo. Jesús, entonces, es quien podríamos decir, aquel que ha venido capacitado, pero también nos capacita para ello. Él es el que nos ha dado también el poder de su Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que nosotros vayamos y hagamos discípulos y presentemos a Jesús como quien perdona los pecados. Pero una cosa maravillosa que encontré en el Evangelio de Juan, cómo Él va subiendo de escalones. Nos lo presentó como el don que Dios provee para quitar el pecado. Él es la dádiva de Dios. Él es la provisión de Dios. Luego nos dice, Él es el Cordero, el expiatorio, el que quita el pecado. Pero no solamente nos dice eso, concluye y cierra el moño de este regalo, el moño de este paquete, de este regalo maravilloso. Es cuando Juan el Bautista nos dice muy claramente en el versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Una verdad maravillosa, una verdad grandiosa. El Señor Jesucristo, está diciendo Juan el Bautista, es el Hijo de Dios. En el sentido más elevado, es el único que puede tener este título. En el sentido más elevado, es el que puede con este título, el Hijo de Dios. Aquí yo ya encuentro una acción de complacencia, una acción de complacencia. Es que cuando Dios el Padre dota a Jesús, es de Él quien también pudo decir, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. En los otros evangelios
Juan no se detuvo en esos elementos. Él no se detuvo mucho en el bautismo. Él no se detuvo mucho en esto. Él básicamente está presentando es a Jesús y lo presentó como cordero, como ese regalo que Dios nos dio para que recibamos el perdón. Pero además resalta algo valiosísimo: presentar a ese cordero como el Hijo de Dios es conectar claramente que es Dios mismo quien se ha sacrificado a su propio Hijo en rescate para que nos perdone. Es Jesús ese cordero, pero ese cordero no es cualquier hombre. Ese cordero no es cualquier cordero. Ese cordero no es cualquiera que se escogiera de entre los seres humanos. Ese cordero es el mismo Hijo de Dios. Allí hay complacencia. Y este es el moño que decora la envoltura de este regalo. Cuando lo presenta como el Hijo de Dios, está presentando la grandeza de este sacrificio. Este no es como el que pasó allá con Abraham. Con Abraham, aunque el pasaje es paralelo, allá fue un cordero de aquí, de este mundo, uno normal. Pero aquí el Bautista nos está diciendo el cordero, ese que va a ser sacrificado para el perdón de nuestros pecados, es el mismo Hijo de Dios. Nos presenta a Jesús en su grandeza, pero también nos presenta a Jesús siendo el Hijo de Dios en su humillación. No solamente nos muestra la grandeza de Jesús, la humillación ante el Padre, para que ese sacrificio fuera agradable al Padre. ¿Qué debemos entonces hacer? Reconocer al Cordero. Es fundamental creer que ese Cordero es quien me salva. Si usted no cree que Jesús es el Cordero de Dios y que Él es el Hijo de Dios, sería imposible alcanzar esa salvación. La salvación es creyendo que Jesús es el Cordero y que ese Cordero es el Hijo de Dios. Si eso no está en mi corazón, si eso no es una convicción, no habrá esa bendición. Pero no solamente es Salvador, es el que me perdona, porque para eso fue manifestado, para que Él me perdone, para que Él me quite la carga del pecado y de la culpa. Quiero concluir entonces esta preciosa mañana con estas tres verdades. Jesús es el don que Dios proveyó para quitarnos el pecado. Jesús está investido de ese poder de Dios para hacerlo. Es el indicado y es el capacitado. Y tres, Él es el Hijo de Dios. En los manuscritos más antiguos dice que aparece es el escogido de Dios. La expresión escogido de Dios. ¿Qué quiero decir y concluir esta mañana? Que hoy más que nunca, este mundo, el mundo que nos rodea hoy, necesita creer en este testimonio. Hoy más que nunca necesita ser predicado este mensaje. ¿Cuál? Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Saben por qué? Porque Él es el único que tiene poder para perdonar nuestros pecados delante del Padre. Él es ese mediador que puede hacerlo. El Cordero de Dios nos está haciendo una invitación al arrepentimiento. Hoy un mensaje como estos es decirnos: arrepiéntete. Hay solución a ese problema tan grande que hay en tu vida, a ese pecado.
que te tiene agobiado, hay solución. Ven a Jesús, pídele perdón. Puedes acercarte confiadamente ante el trono de la gracia y poder hallar en su misericordia el oportuno socorro. Yo entiendo hoy, según este mensaje, que Jesús nos está invitando al arrepentimiento. Yo entiendo hoy, por este mensaje, que es necesario que también lo prediquemos a otros. Porque Jesús es el indicado y es el capacitado, o sea, tiene todo el poder, la autoridad para darnos ese perdón, para darnos su Espíritu Santo, para que nos ayude. ¿Saben? Si hay alguien que se pueda identificar con nosotros, es Jesús. Por eso Él se hizo hombre, para poder ser semejante a nosotros, a los seres humanos, y poder socorrernos. Pero en su humillación también fue exaltado, y exaltado a lo sumo, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Acepta hoy su oferta. Él murió por ti y Él te puede perdonar. Él te puede salvar. Le invito a que cierre sus ojos por un momento. Cuando Juan el Bautista nos presenta al Cordero de Dios, es un gran reto para la sociedad moderna. La sociedad moderna todo lo tolera, todo lo ve como normal. La sociedad moderna hoy más que nunca necesita de Jesús como el Cordero de Dios. Él puede perdonar, puede salvar, tiene toda la investidura. Él es Dios mismo, Él es el Hijo de Dios. Él es en quien el Padre tiene toda complacencia. Así que yo te invito a que te acerques hoy a Jesús y le pidas perdón. Si usted está muy agobiado o agobiada hoy, si usted siente hoy el peso de ese pecado, de esa vida de desobediencia, si usted hoy está sintiendo esa carga de la culpa, es que si yo no hubiera hecho esto, si usted todavía le retumba en su cabeza, es que si yo hubiera actuado así, hoy quiero decirte que hoy te puedes, amada iglesia, acercarte a Jesús, pedirle perdón, y Él es poderoso para salvarte y para perdonarte. Y Él no solamente quiere perdonar tu pecado, Él quiere sanar tu carga de la culpa. Si todavía el enemigo te acusa en tu corazón, es que lo que hiciste hace tanto tiempo. Hoy Jesús quiere ponerse al frente y decirte: yo soy el Cordero que te quita ese pecado. Hoy Jesús se quiere poner al frente tuyo. Yo no sé qué será lo que te agobia, yo no conozco tus cargas. Cada uno las sabe. Pero hoy Jesús quiere decirle a la iglesia Prado Centro: estoy aquí al frente, yo soy el Hijo de Dios, yo he sido capacitado para perdonarte, yo soy el indicado para eso. El papel de Jesús en este momento como Cordero de Dios es perdonarte, pero es necesario que te arrepientas. Es necesario que hoy, como le dijo aquella mujer, vete y no peques más. Es necesario que no sigamos por nuestro camino. Así que hoy es un muy buen tiempo para pedirle al Señor que nos perdone. Si tú has experimentado el perdón de Dios, puedes también decirle a Él que sea tu Señor, que sea tu Salvador. Si tú nunca has creído en Jesús como Señor y Salvador, hoy es un lindo día para hacerlo, para que tú pongas toda tu fe y tu confianza en Jesús. Porque si Fernando es tu pastor, todo te faltará.
Pero si Jesús es tu pastor, la Biblia dice enfáticamente, nada, nada, absolutamente nada te faltará. Pon tu fe y tu confianza solo en Jesús, en el Cordero de Dios que quita ese pecado. Padre, gracias. Gracias por esta preciosa mañana. Gracias, oh Dios, por habernos permitido ver y entender lo que dice tu palabra con relación a nuestro Señor Jesús como Cordero de Dios. Gracias, buen Padre Celestial, porque nos has provisto de una maravillosa oportunidad y de un maravilloso regalo, tu Hijo amado, en el cual tú tienes complacencia para que Él pueda perdonarnos. Por eso hoy nos queremos acercar en el nombre de Jesús y pedirte perdón. Y no solamente el perdón, sino que nos quites el peso de la culpa, esa que retumba siempre en mi mente y en mi corazón. Acordate que le hiciste esto, por esto no va a pasar esto, por esto no va a hacer aquello. Esa voz que nos acusa. Yo también te pido, Padre, que nos sanes, que nos libres de ese peso de la culpa. Oh Dios eterno, ayúdanos, yo te lo suplico.